los de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el cuchuflito. No es Macri, Vidal no es Vidal, Vidal no es Heidi, Vidal no es un nada virginal. Vivimos en una extrema tensión. La gorda Marta Res metió una de sus voluminosas gambas en esa caldera hirviente que es el antisemitismo. Y lo hizo nada menos y nada más que frente a quien ha cosechado tantos éxitos, pero que se trata, para caracterizarlo mejor, para mi criterio, el oficialista por antonomasia, porque ha estado con todos los gobiernos y seguirá estando hasta el día del juicio final, con cirugía, sin cirugía, propiciando actos que, expuestos ante la gente, son indicadores de una especie de tolerancia para con el estado de, justamente, restricciones que debemos adoptar todos y sobre todo particularmente los que tienen la responsabilidad de los medios de comunicación. Y antes que alguien me haga una advertencia de haber caído en un acto de discriminación por haber llamado gorda a la señora Marta Res, es que ella al día siguiente autorizó, legitimó, consintió que se la llame así, con o sin simpatía, una mera descripción. Sabe que se la llama de ese modo y no desautoriza a nadie. Así que antes de pretender enrostrarme algún acto discriminatorio, tengan en cuenta que la propia interesada, teniendo en cuenta sus características fisonómicas, no para nada excluye que se la llame de ese modo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si hay algo que desprecio y detesto es el acto discriminatorio, por lo que sea, estético, ideológico, racial, del tipo que sea. Leonardo Guevara, que es más que movilero de cadena de la Radio Mitre, que es una cadena. Igual tengo amigos en cadena, no hay problema. No, pero no iba a decir. No, de ninguna manera le iba a dar el nombre de la competencia. Yo no incurro en ese tipo de errores, ni de confusiones. Amén de que yo estoy a las 5 escuchándolo. A las 5 de la mañana lo estoy escuchando y usted me está determinando la cuestión del tiempo y a veces me sublevo. Bueno, pero ese es otro problema. ¿Cómo está la calle hoy? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Me muero por preguntarle por qué se levanta tan temprano. ¿Para escucharlo? Solamente para escucharme. Qué privilegio, la verdad. No, porque es un horario complicado. Vengo escuchando la última hora de la noche a la mañana. Claro, ustedes los que madrugan, muy madrugador. Sí, muy. Bien madrugador. Escucho a Delicier la última hora. Sabe todo, veo que escucha de verdad. No, sí, lo escucho. Sí. E inmediatamente ya estoy allí para saber entre usted y su compañero cómo es una cosa atípica lo que hacen. Bueno, pero como es atípico lo que hacen, también después baja a la calle y se interna en el mundo de los conflictos y de todos los peligros que hoy existen y de todas las, como dije al comienzo, de todas las tensiones. ¿Cómo registró la calle hoy con las medidas que se han adoptado? Mal. Mal y con mucha incertidumbre, porque hay muchas cosas como que no están muy claras. Y cuando hablo de mal, con miedo, porque la gente tiene miedo de que esto se extienda más de lo que dijeron que se va a extender. Estar en la calle a mí me ayuda mucho esto para las 5 de la mañana, porque uno puede ver la realidad. Y a veces el temor de que se vaya a extender los 9 días se reanuden después de cumplido. Claro, automáticamente uno recuerda lo que pasó el año pasado, que prometieron una cuarentena estricta, dictaminaron una cuarentena estricta por un determinado tiempo, fueron 15 días y esos 15 días se fueron pasando 15 días más, y así hemos estado meses en la Argentina. Entonces, el miedo por eso y el malestar, podría decir que hoy he notado mucho malestar de los que lograron sobrevivir de la primera cuarentena, porque muchos están endeudados y ahora tienen que volver a cerrar.
Bueno, hoy hubo un incidente fuerte. Usted lo estaba registrando, por eso Sí. comencé preguntándole eso. Ver comerciantes a las trompadas con policías y con taxistas y con automovilistas. Increíble. Es decir, un estado de ebullición social. Es como una locura, y si uno lo piensa epidemiológicamente es más locura todavía, ¿no? Porque nos tenemos que guardar para cuidarnos de no contagiarnos, y cualquier tipo de reunión, sea por más que sea al aire libre, pero la gente amontonada es un peligro. Guillermo Borrello tiene una prédica constante, sistemática, inalterable en los medios respecto a la falta de previsiones de la gente que no se cuida para nada y avalando medidas bien restrictivas. ¿Esa es la postura Borrello? No en los medios, únicamente lo hago a través de las redes. En los medios y en las redes. Estaba sacando la cuenta porque cuando lo conocí a Leo, debe ser 12 años. Recién empezaba en Radio Mitre, yo ya estaba alejado del periodismo y me había metido en el mundo de la política, con un paso muy desafortunado que no hace falta que lo cuente. Y él recién empezaba, y lo veo ahora un tipo hecho ya. Y si yo algo extraño del periodismo, te aseguro, Carlos, mira que hice radio, televisión, fui director de un diario, secretario de redacción de otro. Si yo algo extraño es la calle. Vengo de una generación de mobileros de los que me sentía orgulloso. Paladino, no está más el gordo, el Vicky Guayar, Jorge Kelly y yo, éramos los 4 mobileros de la universidad. Sí, yo tengo una prédica permanente porque creo que... Qué bueno la gente que recuerde a quienes fueron sus amigos, sus compañeros, Sí, un testimonio de eso. 2 de ellos desaparecidos y los otros 2 ya en los 70 años, que son los que tengo, 69. Sí tengo una prédica permanente. Hay una palabrita que se puso muy de moda, Carlos, que es la de construcción. De construir la sociedad machista, de construir la sociedad capitalista, de construir la sociedad esclavizante. Y yo creo que lo que estamos haciendo es desconstruir la sociedad, sin tener en claro todavía hacia dónde nos lleva esta pandemia de mierda, lo voy a decir con todas las letras, que creo que no tiene fin. Te pueden decir, Leo, 9 días y a lo mejor son 90 o 900. Yo no puedo opinar como sanitarista o un epidemiólogo. Yo junto datos, veo y observo. Y a la gente le dijeron que se podía salir, Carlos, y la gente salió sin tener ningún tipo de cuidado. ¿Le incentivaron a la gente a salir? Sí, sí. Y ahora le incentivan a quedarse. Entonces la gente vive una ida y vuelta que no sabe dónde está, porque nadie sabe dónde está. Y se habla, que no hay vacunas. Hay vacunas, sobran vacunas. De acá a la primera semana de junio van a venir 6 millones de vacunas a la Argentina. Hemos vacunado el 27,3% de la población. 8 de cada 10 mayores de 60 años han sido vacunados. El 23% de ellos con la segunda dosis. Sin embargo, vos ves que Infobae titula por falta de vacunas se viene de nuevo la encerrona, las restricciones. Se viene porque nadie sabe a ciencia cierta cómo es esto. Se llevó un médico prestigioso como Ginés, se equivocó en la política, pero sabía el tema y lo mismo lo hicimos bolsa. Y vamos a seguir haciendo bolsa, gente, porque no estamos todavía sabiendo qué es esto. No estamos sabiendo qué es esto. ¿Qué es negocio? Y sí es negocio. Un solo tipo, el principal accionista y director de Moderna, Stephen Ballance, acumuló como riqueza personal gracias a la vacuna 4.300 millones de dólares. Uno de los 2 chinos, que es el dueño de Sinopharm, metió 1.300 millones de dólares en su bolsillo. Sí, es negocio. Para Stigman también el argentino es un negocio. Pero lo veamos en la integridad. No puede aparecer alguien para que la gente pierda el miedo, que diga, la vacuna es una cuestión de lesa humanidad, lo fabrica todo el mundo y se acabó, sin patente. ¿Cómo repercute Luciana Echevarría, legisladora de la nueva izquierda? Afortunadamente hay todavía en la legislatura representantes de la izquierda. Sí. La nueva izquierda, que habla de una especie de florecimiento de la izquierda. ¿Cómo repercute en el mundo docente este tema sobre el cual estamos girando en casi todos los programas, porque no parece resolverse de alguna manera
racional. Mira, yo creo que como en todos los aspectos la pandemia ha venido a recrudecer problemas estructurales y creo que si la docencia ha sido históricamente maltratada, en este contexto lo está haciendo aún más. La verdad que lo que nosotros estamos viviendo en estas semanas no se explica. ¿En esta semana? En estas últimas semanas, en realidad todo el año pasado también hemos denunciado permanentemente la situación en la cual los docentes tuvieron que hacer frente a la educación virtual sin ningún tipo de recursos, sin ningún tipo de acompañamiento, digamos, y este año ha sido peor todavía. Fíjate que en las últimas semanas han hecho volver a la presencialidad a docentes que solamente tenían una dosis y que son personal de riesgo. Los docentes no son considerados parte de las burbujas cuando aíslan las burbujas. Un porcentaje muy bajo de los docentes han sido vacunados y han tenido que afrontar, digamos, las clases en este contexto. Y ni hablar, o sea, hoy no tenemos recursos ni para la presencialidad ni para la virtualidad. Esa es la situación. Además de los salarios miserables que cobran los docentes, que no han tenido, insisto, ningún tipo de recurso que los debería garantizar el Estado. Entonces creo que, bueno, ahora vamos a ir a un confinamiento por algunos días, pero era un reclamo esto de suspender la presencialidad porque estábamos ante una presencialidad insegura, ante una virtualidad que en realidad no existe y una bimodalidad muy precarizante, porque lo que hoy viven los docentes es una sobrecarga laboral terrible entre lo que es la virtualidad y la presencialidad, y además con políticas que se bajan de arriba para abajo, con funcionarios que no pisan una escuela, que no están en un aula, que de hecho todas las idas y venidas, fíjate vos con estos anuncios nomás de los 3 días de la semana que viene, dijeron no va a haber clases ni presenciales ni virtuales, después salió el vicegobernador a decir no, sí va a haber virtuales, o sea, es todo un mamarracho, la verdad, un mamarracho. Entonces la docencia sufre esta especie de improvisación de las continuas marchas y contramarchas. Completamente, improvisación, faltas de recursos. A ver, cuando Grabovac dijo de que se podían contar con los dedos de la mano las escuelas que no estaban en condiciones, o sea, yo te puedo decir el día de hoy, he ido a una escuela el otro día que hace 3 años que no tienen un baño, que no tienen agua en el baño, 3 años, o sea, no es una cuestión de la pandemia. O sea, evidentemente hay una desinversión estructural. De hecho, nosotros cuando presentamos nuestro proyecto de emergencia edilicia, hicimos un análisis presupuestario de los últimos 10 años y podíamos ver cómo la partida de infraestructura escolar se subejecutaba de manera sistemática, pero no en un bajo, o sea, te estoy diciendo de que se aplicaba un 20% de un presupuesto, y al año siguiente lo mismo, y al año siguiente lo mismo. Sacábamos la cuenta, 1.000 millones de pesos que no fueron a las aulas, que no fueron a las escuelas. Entonces, obviamente que eso no se resuelve de un día para el otro. Entonces, la verdad que escuchar a Schiaretti decir que él quiere cuidar la educación, lo que menos ha hecho es cuidar la educación y el derecho a la educación de todos los jóvenes y de los niños, que además, bueno, las notebooks también, se pasan anuncios, pero después esas computadoras no han llegado. Miguel Nicolás, ¿cuál es la visión suya sobre las medidas? ¿Es un ciudadano, es un militante político? ¿Ha padecido la enfermedad? ¿Sigue actuando, obviamente, en lo que es la pasión de su vida, la política? ¿Cuál es la visión suya de la política sanitaria de Córdoba? Mira, yo escuchaba atentamente lo que están diciendo los que me precedieron, ¿no? Y acá hay que preguntarse el porqué de que la gente no cree. A mí, el presidente de la República dijo que en el mes de enero íbamos a estar, Borrió le dice que hay vacunas. Dijo que íbamos a estar todos vacunados. Hoy estamos al mes de junio, por entrar al mes de junio, y todavía falta 70 millones de dosis. Porque si te hacen falta 2, somos 40 millones de argentinos. Entonces, la pérdida de confianza de la gente hace que estemos viviendo esto también. Nos hicieron encerrar 2, 3 o los meses que sea, y muchos se tenían que dar cuenta. No había contagios y nos decían quédate en casa. Había miles de contagios y nos dijeron salí. Y se produjo el shock y eso habla mucho de la improvisación, porque es cierto lo que dice Guillermo, que hay cosas desconocidas en esto. Ahora, la pregunta es, a 1 año y medio de la pandemia,
los pasos que se dieron para manejar el tema sanitario fueron acertados. A mi humilde opinión, no. Creo que en su momento tendrían que haber llamado, no hacer la dicotomía entre salud o economía. ¿Quién no va a querer cuidar la salud? Sería hipócrita aquel que piensa que uno va a atacar el tema de salud. Pero habría que haber buscado los mejores científicos, sin distinción de banderías políticas, los mejores científicos del país, los mejores economistas del país, mezclados todos, porque era un problema de todos. Pero no es una utopía eso, los mejores científicos, los mejores economistas. Lo que estamos viviendo hace que la unidad de todos los argentinos, por no hablar del mundo, porque esto lo sufre el mundo, tiene que hacerse. Utopía o no utopía, pero tendríamos que haber buscado los mejores y buscar el punto de equilibrio. Nicolás, lo primero que habría que haber hecho es no menoscabar el poder del presidente. Perdón, Eso dígaselo a Cristina Fernández de Kirchner y al hijo, no me lo diga. se lo puede decir a Carrió, se lo puede decir a Carrió, que salió a decir que la vacuna era un chip para que salgamos comunistas. Yo te escuché atentamente. La que más le menoscaba el poder, y esa es la desgracia que estamos viviendo en la Argentina, es Cristina Fernández de Kirchner a Alberto Fernández. Vicepresidente de la República. Pero dígame, Dios mío. pero haga una encuesta, ¿y quién cree que gobierna este país, Guillermo? Usted es un tipo capaz. O usted hace una encuesta y dice que ¿quién cree que gobierna este país? ¿Usted cree? Las encuestas que hacen Alberto, las encuestas que hacen los diarios del poder. Y la que hagas vos. Pregúntame. Yo voy a tratar de que... Preguntanos cualquier... Somos 5 acá. Sí, pregúntame. Yo creo que llega a perder 4-1, 3-2. Yo creería que no. ¿Verdad? Escucha. Yo creería que no. Yo quiero decirte. Y si leen Clarín, seguro que sí. ¿Quién es el que cree que hoy gobierna Alberto Fernández y no Cristina Fernández? Yo. Eso es lo peor. Bueno, debe ser el único. Pero quiero decirte... ¿Por qué no leo Clarín? Quiero decirte... No, porque si vos me querés engañar a mí y yo te quiero engañar a vos, empezamos. No te quiero engañar. Pero lo que pasa es que no quiero que te quedes con el discurso tuyo, Turquito. No, discurso, no. Sí. Che, Perón decía, no hay mejor verdad que la realidad. Esta es la triste realidad, que el poder en la República la tiene la señora y no el señor Alberto Fernández. Pero déjalo ahí, no te voy a convencer ni quiero convencerte. A mí no hace falta que me digan nada, estoy convencido del vamos y creo que muchos millones de argentinos están convencidos de esto. Y creo que el descreimiento es lo que hace perder la confianza en el que confía. Leonardo, la palabra política y de los políticos y sobre la política aparece como devaluada según algunos, y yo advierto en su lenguaje, en su participación relevante, cuando registra un hecho, cuando formula comentarios, que tiene una idea sobre eso. Sí, claro, porque el político se autodevaluó solo. El político se autodevaluó. Es una opinión que comprende a la generalidad. Yo, por ejemplo, para sumarle a lo que hablaba Nicolás, volviendo al tema específicamente de la pandemia, yo no he escuchado, me parece muy lamentable, no he escuchado una autocrítica del gobierno cómo ha manejado la pandemia. ¿Cuál gobierno? El gobierno que Alberto Fernández es presidente y Cristina es vicepresidenta. No escuché una crítica, y me parece que... Una autocrítica del gobierno nacional. Me parece que, en cualquier gobierno, me parece que es sano. Creo que han tenido que ir aprendiendo, como hasta los propios científicos a nivel mundial han tenido que ir aprendiendo de qué se trata, que aparecía la nueva cepa, que la otra cepa, que si esta vacuna funcionaba, que si no. Todo el mundo ha tenido que aprender en el rol que le ha tocado y que le toca en la sociedad. A mí me toca como comunicador aprender a laburar en la calle de una manera distinta para no contagiarme, para cuidarme, pero para no dejar de informar. Al que está en una panadería le toca laburar de una manera distinta, con cuidados, con barbijo y con un horno que no sé cuánto puede tener de temperatura, a lo mejor. A los científicos les ha tocado laburar en temas científicos, y a los políticos que llegaron por el voto popular, yo no los he escuchado a ninguno hacer una autocrítica de cómo se ha manejado la pandemia en el país. El problema de las vacunas falta en todo el mundo y son algunos privilegiados países que tienen. Pero acá un presidente le prometió a su pueblo que en marzo iba a haber 10 millones de vacunados. Y estamos entrando a junio.
Y creo, si no me equivoco, que ahora tenemos 10 millones de vacunas recién con los últimos cargamentos que llegaron. 12.700. Bueno, sí. Y Fue llegan épico seis- y cuando llegan llegó 6 los 10 millones, millones porque Alberto Fernández fue a recibir el vuelo a Ezeiza y demás. Mucha contradicción de un presidente que yo coincido cuando dice no hay que hacer política de la pandemia. Pero ellos también hacen política de la pandemia. Eso me parece espantoso porque en el medio, los periodistas que estamos en los medios de comunicación, y los que escuchan o ven la televisión o la radio, todos los días tenemos que decir la cifra del coronavirus. Hoy hubo 388 muertos con 12.500 contagios. Son 388 familias que se quedaron sin un ser querido. Y no hay autocrítica. Afortunadamente ahora están llegando vacunas a cuentagotas, pero tampoco se cumplió. No llegan a cuentagotas, Leo. Ayer salió por una radio cordobesa, que no voy a decir cuál es, alguien diciendo que en Córdoba quedaban 2.000 dosis de vacuna. Y a la tarde pedían que la gente Yo se fuera... dije en la radio... Que la gente Bueno, se fuera mira, a vacunar porque había un remanente de yo estaba en el 2.700 centro para de que la gente fuera a vacunatorio, utilizar en el y no se centro vacunatorio de perdiera. Feira. Había 67.000 vacunas a disposición y ustedes estaban diciendo que había 2.000. ¿Y eso cómo te consta a vos? ¿Cómo? ¿Cómo te consta que había las 67.000? Porque hay un tipo en Córdoba que se llama Oscar Atienza, que lamento que hoy haya adquirido un perfil político, que lleva al dedillo las estadísticas y la pero realidad como está. Vos sos comunicador. ¿Cómo le llega al periodista la información? A través de la información oficial que brinda el gobierno. Las vacunas que vos estás reportando, que llegaron, las informó a las 6 de esta tarde. ¿Quién? El gobierno provincial. A las 7 de la mañana, cuando tenía que abrir el vacunatorio, la información era que había 2.000 vacunas. Vos decís, Leo, que no hay un político que se haya hecho una autocrítica. No, pero quiero yo en ese que punto. ustedes, los que están hoy en el periodismo, se hagan una porque autocrítica si no- y digan, estamos trabajando mal, estamos desinformando, o estamos llevando solamente una ¿Y información. por qué desinformamos cuando nos informan que hay 2.000 dosis de vacunas? ¿Por qué tengo que decir hay 5.000 si el parte oficial me dice... Doctora hay 2.000? Atienza, ¿usted sabe cuántos Es hay? que ¿sabes cuál es el problema? Me extraña porque si has hecho comunicación y periodismo, que sé que lo has hecho, sabes que no podés levantar el teléfono y llamar al doctor Atienza. Tenés que llamar a la gente del Ministerio de Salud, Sí. que es el coordinador general cómo se vacuna en Córdoba, y el Ministerio de Salud te manda un reporte y un parte. Acá lo tengo, si querés te muestro con el no hace horario falta, Leo. en el cual dijeron que había 2.000 vacunas. Lo que pasa que, y con ese mensaje que vos das, la prensa miente, Pero si soy parte de la prensa, Leo, lo que estoy diciendo pero es que te la parás prensa en no un puede pedestal estar... muchas veces, te parás en un No. pedestal a juzgar como que no formás parte de la prensa. No, ¿verdad? yo sí. ¿Sabés cuál es el problema, Leo? Entonces me extraña. Hace pero años, me Leo, extraña. hace años Pero, bueno. que hemos dejado de informar para opinar. Son todas ¿Y opiniones. vos crees que decir que hay 2.000, no me quiero quedar en este punto, pero me parece gravísimo que vos de verdad pienses que uno dice hay 2.000 vacunas a propósito para crear locura en la gente? No, pero sobre un error del gobierno... Es más, se si lo corrige decís por mí, después. A ver. si escuchaste la radio, yo no dije hay Para 2.000 Luciana, vacunas. ¿cómo Yo dije llega? hay 2.000 vacunas y puse un funcionario que dijera Sí. hay 2.000 vacunas. Sí. Para Luciana, Eso es ¿cómo serio. llega la comunicación? No, yo- Nacional y provincial. No, yo más allá de la cuestión esta, porque me parece que es importante en qué le hacemos foco. Evidentemente faltan vacunas, porque hoy gran parte de la población no tiene, ni en Argentina ni en el mundo. Estarían no- todos los docentes vacunados, si no- sobraran. Bueno, y no alcanza con hacer pronunciamientos en contra de las patentes. Evidentemente hay que ir más allá. Ahora, lo que tenemos que decir es que en Argentina sí podríamos tener todas las vacunas. Tenemos un laboratorio, el laboratorio Podríamos, Sigma. ¿y por qué no la tenemos? El laboratorio Sigma ha hecho 80 millones de vacunas que fueron fuera del país. Entonces, ¿cómo se explica que sin tener a nuestra población vacunada, eso se vaya fuera del país? India, por ejemplo, después de la situación en la que tenían, dejaron de exportar vacunas y se dedicaron a vacunar a su población. Entonces, ni el gobierno nacional está interesado en tocar, porque nosotros lo hemos presentado en el Congreso, una propuesta concreta, que es declarar de utilidad pública ese laboratorio y que esas vacunas queden acá.
Y nadie, ni el gobierno nacional está dispuesto a avanzar, ni tampoco la oposición, que no hace otra cosa que especular electoralmente con esto. Digo, porque eso también hay que decirlo. Al principio estaban en contra de la vacuna, después cuando fue el vacunatorio VIP se rasgaban las vestiduras, lo tuvimos que escuchar a Macri decir que él no se iba a vacunar hasta que el último argentino y se fue a Miami a vacunarse. Entonces hay muchísima hipocresía sobre esto. Yo creo que en la pandemia tenemos que, es una oportunidad histórica para hacer cosas de fondo, realmente. Entonces vas a decir, bueno, hay que tocar intereses. ¿Cómo puede ser que en plena pandemia nosotros sigamos pagando una deuda como la que estamos pagando, donde los dólares se van fuera del país, cuando el propio presidente hizo campaña electoral diciendo de que era una gran estafa, que esa deuda había servido para que los amigos de Macri se fugaran la plata fuera del país? ¿Cómo puede ser que el presidente diga de que hay que investigar la deuda, pero acto seguido va y la paga dólar por dólar? ¿Cómo puede ser que un presidente diga, muy suelto de cuerpo, El miren, con lo vencimiento que no se ha pagado, Luciana. el acuerdo con los bonistas implicó 16 millones más, 16.000 millones más. ¿Sabes cuántos La son? semana pasada el 50 presidente presupuestos dijo de salud. Eso fue el acuerdo con los bonistas que se saltó Primero vamos a antes. cubrir el hambre de los argentinos, después vamos a pagar la deuda, lo dijo. ¿Y qué te parece que hizo? ¿Que hizo No eso? pagó, no está el pago hecho. ¿Cómo que no hay ningún pago? Se ha pagado, en plena pandemia se ha pagado la Promesa deuda. incumplida y ahora también se sigue el de cubrir el discutiendo hambre de los cómo... argentinos. Hicieron Pero campaña escucha- diciendo vamos a llenar la heladera y no Luciana, llenaron aquí- nada. Bueno, ni hablar. La heladera venía Ni vacía hablar. de Para antes. ser proporcional también. en la distribución del tiempo a Pero vos Nicolás. sabés que estoy escuchando No atentamente. no está acá para escuchar solamente. No, estoy Está escuchando para atentamente, participar. pero, a ver. Usted no tiene nada que ver ni con el gobierno de Córdoba ni con el gobierno Pero nacional. sí con esta conversación, Carlos. Acá, mintió el presidente de la República cuando dijo que íbamos a estar todos vacunados en enero, en febrero, en marzo. Mintió. ¿Desde cuándo está la vacuna? Yo veo que parece, Borio parece el defensor, y como nosotros estuviéramos haciendo política con esto. Y el que está haciendo política No, con yo esta no hago pandemia, política. porque vos estás La defendiendo- única política estás en pandemia es la defendiendo- política del Estado. Bueno, a ver, Sanitarismo, lo demás es miseria. A ver. Es especulación. A ver, eso, mira, guarda que eso te puede caer, se te puede dar vuelta. Porque nosotros estamos diciendo lo que escuchamos. Eso, El pero lo que presidente de la escuchan. República mintió cuando dijo que vamos a estar en el No mintió, es un dato Te estoy equivocado. preguntando, ¿mintió o no mintió? No mintió, es un dato equivocado en el mundo. ¿Desde cuándo está la Ah, se vacuna? equivocó el mundo, yo lo escuché de él. ¿Desde cuándo está la vacuna? pasa Por es que vienen supuesto. muchas Yo lo escuché de equivocaciones él. con la Yo lo un escuché de él. un Compraron vacunas que no le agrego. vinieron. No, Hace, es que no- hace 3 días el presidente Alberto Fernández, 3-4 días, Que no porque pagó fue de en parte una de nota él. el domingo y el lunes o martes fue una nota en una radio en Buenos Aires, dijo la misma frase: la Argentina no, los habitantes de la Argentina no pueden soportar otra fase 1. Sí lo dijo. Lo dijo Alberto Fernández. Sí, lo dijo. Mintió. Ahí estamos. Yo no 9 sé si días. es mentira, me parece que por ahí es falta hasta de seriedad a la hora de hablar de un tema Ah. tan sensible. Porque Pero para al que no- termine, Nicolás, porque no vamos a ir a la pausa en 1 minuto y medio. Para que termine. No, que yo veo que lo defiende y mintió. Y siempre lo Que defiende. él hace política. Pero no tenga duda. Y acá, en este tema, porque lo hemos hablado No antes son de entrar decisiones también, de hombres es de hipócrita, gobierno. es de hacer política con este tema de la No pandemia. hago política y te lo digo, recién te lo Perdón, dije, a mí Nicolás. me- bueno, déjame que política termine, yo no te sanitaria, interrumpo. política de Estado, lo demás es miseria. A ver que Bueno, termine. es miseria decir Termine que el para tipo que no pase. mintió cuando está mintiendo. Está mintiendo. Y la gente le ha perdido la confianza. Esta es la realidad. Mentiroso Macri, Aceptémoslo. mentiroso Macri. Aceptémoslo. Pero a ver, ¿por qué te crees que perdió la elección en ¿Por Macri? mentiroso? Bueno, ya perdió. Y pero ya no es A que ver, no y gobierna, este, pero y hace este más de llegó un año en el mintiendo. gobierno Macri, y es Este verdad. señor llegó mintiendo. Primero porque llegó con un poder que no tiene él, lo tiene la señora. Mintiendo. Qué manera de despreciar la Porque capacidad fue el que- que lo atacó. Vivió Estás haciendo atacándola. política, Turco, ¿eh? Pero bueno, Estás haciendo política. Parece defensor. Se ve que vas a Soy volver. defensor, Se ve que política vas a de volver a la Estado. política. Y ojalá que no te vean en alguna lista acá. Pero déjalo ahí. En una de esas me ves. Ah, me parecía, porque No le parece tengo que- asco a parece nadie. que está de Ustedes campaña, tienen Carlos. asco. Y No a estoy esta de altura de la campaña, vida uno todo ya lo aprende algo. contrario. Pero quiero decir, mintió. ¿Qué vas a hacer cuando Si venga vos Macri sabés a lo ganar que el es partido escuchar de a un ustedes? presidente de la República que te miente en la cara. Bueno, eso es lo que está pasando en este país. Y entonces la pérdida de confianza de la gente a la autoridad está produciendo Eso estás este haciendo tipo de menoscabar cosas. la Ya vamos autoridad. a ver, sí, ya vamos a ver. Eso estás haciendo menoscabar la autoridad. Yo digo Pero no- política no, sanitaria. hacer una sí. pregunta, vos. Sí, me estoy yendo, pero hágala y No la crees. dejamos pendiente a la No, respuesta. Vos sabés que me acuerdo
el primer discurso de la cuarentena de Alberto, cuando anunció, me acuerdo perfecto dónde estaba, con quién estaba y demás. Se me infló el pecho y dije, wow, qué presidente. Sí. El primer discurso. Le banqué el segundo discurso con la extensión de la cuarentena y creo que hasta el tercero o cuarto. Con estas cosas que está haciendo últimamente el presidente, ¿no crees que él solo está haciendo que la gente le pierda credibilidad y él perder autoridad? Antes de responder, porque me tengo que ir al corte y usted conoce los tiempos en televisión, sí, es corte. en radio. Va al corte. Al corte. Nunca más me voy a pelear con Cristina. No van los malos. Le he pedido a Alberto Fernández. Guillermo Borioli, hay una pregunta pendiente Sí, el de presidente. Leonardo Guevara. De que el presidente miente. No, yo no dije eso. Yo sí. El enfrentamiento de la mentira es con la otra mesa. A ver, que la pregunta, si la sintetiza, No, yo lo que le preguntaba era si no sentía que el propio presidente no hacía que la gente le perdiera credibilidad Complementa lo que dice Nicolás, de que el presidente miente. Voy a tomar un caso y concreto. y lo último, y le quitara poder por estas contradicciones que pusimos en la mesa recién antes del Alberto corte. Fernández, que no es un Esto de santo que de no Dios. vamos a fase 1, pero los 3 días fase 1. Alberto Fernández, que no es un político de mi devoción, pero que me merece el respeto porque fue ungido popularmente y está con la tremenda responsabilidad de conducir al Estado en plena pandemia, lo que imposibilitó, si Coincido en traía eso. un plan de gobierno, ejecutarlo. Y estamos hace 2 años casi ya, en este avatar que no sabemos cómo vamos a salir y que todos los días cambia. Voy a tomar un caso para que veas cómo se tratan las cosas. El IFE. Cuando largó las primeras medidas, allá el 14 de marzo del año pasado, el presidente dijo que a los sectores postergados los iba a ayudar con el IFE. ¿Sí? Sí. Bueno. Los ayudó. Quienes criticaban porque decía que era asistencialismo y populismo, hoy le reclaman al presidente no implementar el IFE de nuevo. ¿Sí o no? Que no hay ayuda, que hay postergación. Esto es una cosa permanente. El descrédito de Alberto Fernández está construido permanentemente. No hay un error que cometa, que lo puede cometer cualquiera, mucho más en época de dificultad como esta, que no le sea señalado. Y señalado por quienes cometieron los mayores errores. ¿Quién miente? Es el expresidente Macri, que todavía no dijo qué hizo con la horrorosa cantidad de millones de dólares que tomó en empréstito, que no sabemos dónde está, y no lo va a decir nunca. Eso es una mentira grave. Lo otro es tratar de ir solucionando sobre la marcha todo lo que viene. Prometió vacunas, sí. ¿Cuándo empezaron a vacunar, Nicolás? Pregúntale a... ¿Cuándo aparecieron las vacunas? Pregúntale 29 de Alberto diciembre. Fernández. El 29, No, yo lo que ¿Qué me dije preguntas el 29 de se diciembre. prometió 10 millones de vacunas para sí, marzo. Y sí, y dijo, Para el porque 30 de marzo. dijo que era posible tener 10 millones y que ojalá que los tuviéramos y que los íbamos a tener. Se envalentonó a partir de que Putin, con el Sputnik, le dijo, las vas a tener. Y no las tuvo. Pero no las tuvo Argentina, no las tiene Canadá, Pero las que tenemos, tiene laboratorios Guillermo, yo propios. insisto con eso. Estados Unidos Las ha tenemos y vacunado no se quiere. 255 millones de habitantes, la mitad de los habitantes que tiene. Canadá, que tiene 2 laboratorios, ha vacunado el 45% y le falta para el resto teniendo el laboratorio propio. Cuba todavía no pudo vacunar, que tiene su vacuna propia, y dice que va a tener 3 vacunas tiene. 3 vacunas. Va a tener 100 millones de vacunas almacenadas al terminar este año. Y que en julio va a terminar de vacunar sus 12 millones de habitantes. ¿Tiene lealtad usted con Cuba? El mundo, A ver, ¿tiene lealtad usted con Cuba? No, a ver, nosotros somos muy críticos del régimen cubano en relación a la cuestión más democrática, ¿no? Y creo que así. Eso del movimiento socialista de los trabajadores y la nueva izquierda en eso coinciden. Sí, porque nosotros hacemos, digamos, una crítica del régimen cubano, de cómo se ha sostenido durante todo este tiempo. Ahora lo defendemos, por supuesto, en contra de los ataques que permanentemente ha tenido, digamos, del imperialismo Ahora, y de era la Estados Unidos. credibilidad sobre la Valoramos vacuna. los avances que han tenido en materia de Es educación, un en materia de desafío lo de salud. Cuba, tener vacunas. Un país tan pequeño, tan asediado, tan acosado. Sí, demuestra que cuando se pone como prioridad cuestiones fundamentales como la salud y la educación, se puede, aún con pocos recursos. Del laboratorio de Garín, que usted se refirió, donde en septiembre se había hecho el principio activo de la vacuna AstraZeneca Sí. y luego se remitió a México. Sí.
muchos sectores de izquierda dicen, ahí está la solución, hay que expropiar. Y claramente es lo que dije antes. Para mí es parte de lo que hay que hacer. Hay que declarar de utilidad pública todos los insumos necesarios, entre ellos las vacunas. Al mismo tiempo, nosotros venimos planteando desde el comienzo de la pandemia que hace falta unificar el sistema de salud entre el privado y el público, centralizar el manejo de los recursos. O sea, hay un montón de medidas que hay que tomar en relación a esto, digamos. Entonces, digo, la verdad a mí me parece que es un despropósito de que el mismo día, digo, de que nosotros estábamos conmemorando el Día de las Malvinas, hayan llegado también incluso dosis fabricadas acá en Argentina a Inglaterra, porque eso es lo que ha sucedido. O sea, tenemos una pérdida de soberanía tremenda. Entonces, en momentos como este, es cuando no hay margen para los dobles discursos, no hay margen para los dobles discursos. Entonces, yo soy muy crítica del gobierno nacional, pero también soy muy crítica de los sectores que especulan electoralmente, que están utilizando esto, pero que son peores que este gobierno nacional, y también soy muy crítica, digo, porque acá ha estado el gran ausente es Schiaretti, y me parece que nosotros también tenemos que ser muy críticos de la gestión provincial, que ha sido la peor de todas. Hoy, digo, no sé si todos tenemos este dato, que es muy importante. Argentina tiene el récord mundial en cantidad de contagios por millón de habitantes. Sí. Récord mundial. Y Córdoba es la provincia que más casos tiene en el país. O sea que Córdoba hoy es el peor caso a nivel mundial. Y Argentina, Brasil. Sí, completamente. De lo que tanto nos horrorizamos lo que era en Brasil, ¿no? Schiaretti lo hizo. O sea, esto no es cordobesismo, es bolsonarismo explícito. Y lo dijo el presidente en el discurso. Hablando de la palabra, Nicolás, hablando de la palabra, porque hay acá un capítulo del programa, estamos en pleno proceso electoral. Estamos en un proceso electoral. Se hagan o no las PASO en el mes de octubre, en noviembre inexorablemente tiene que haber elecciones. Elecciones, sí. Para que los nuevos legisladores ingresen el 10 de diciembre al Parlamento. Sí. Entonces, tenemos que darle ahora un sesgo de carácter político al programa. La palabra del señor Macri, interviniendo de alguna manera obscena en la interna de Juntos por el Cambio, descalificando a los candidatos, aunque usted no tenga simpatía por Negri, a los candidatos de radicalismo en las últimas elecciones, que por eso perdieron la elección. Digo que tenían aptitudes para ser ustedes solamente legisladores y no para gobernar la provincia, y por eso trae a un nuevo candidato. Mira, en ese aspecto, Juntos por el Cambio no existe. ¿Por qué no existe, Nicolás? Porque el mismo día que termina la elección, termina la alianza. Nosotros, hoy, en la provincia de Córdoba, somos la Unión Cívica Radical, que hemos hecho nuestra interna y que estamos queriendo fortificar la Unión Cívica Radical para que seamos la cabeza o la columna vertebral de si es que nuestro Congreso. Es una aspiración. Estamos revitalizando nuestro partido, para decirlo de alguna manera. ¿Y qué perdón, le puedo preguntar? Sí, por supuesto. Porque usted es lo digo bien, un radical viejo de muchos años. Hay un radical viejo de muchos años que ayer estuvo sentado con Macri almorzando. Aguad, ¿qué siente? A ver, el nuevo presidente partidario estuvo sentado en la mesa. Mientras se respete. También dijo, el nuevo presidente partidario. ¿Cómo? El nuevo presidente del Comité de la Provincia estuvo sentado radical ayer. Pero es que estamos queriendo conformar una coalición a los efectos de que a nivel nacional se está también gestando, y a nivel provincial, para sacar este gobierno que dice bien acá Luciana, al gobierno de Schiaretti o al gobierno de Unión por Córdoba, que se dice que hizo. Mira, esto quiero decirlo, porque acá se habla de Juntos por el Cambio. ¿Hace cuánto quisieron desaparecer entre De la Sota y Schiaretti el Partido Justicialista en la provincia de Córdoba? Hace 21 años. 22 va a ser. Que lo hicieron desaparecer, no existe más el Partido Justicialista en Córdoba. Y nosotros nos seguimos manteniendo. El radicalismo existe. Y nosotros, yo le diría a cualquier partido de la coalición que pretenden estar con nosotros con ellos, que movilicen 35, 40 mil almas en una elección no obligatoria y en plena pandemia. Cuando usted analice eso, se va a dar cuenta que la estructura de la Unión Cívica Radical
Hay que llenarla con los candidatos que podamos crear la alternativa. Nosotros, yo, ¿qué me autocritico? No haber sabido crear dentro de la Unión Cívica Radical la opción a este gobierno de Unión por Córdoba, ex Partido Justicialista. Eso es lo que Nicolás, Nicolás, hoy salió un documento del radicalismo cuestionándolo a Macri porque habló del buen gobierno del gringo. Pero a ver, ¿vos tenés alguna duda? Que siempre... Si leíste las otras declaraciones, donde yo manifiesto públicamente que siempre se ha llevado bien con Schiaretti. ¿Será porque esta provincia ha sido siempre maltratada por el gobierno kirchnerista, que por ahí tienen el mismo electorado? Pero decían que Alfonsín también la maltrataba cuando estaba Argeló. Que Alfonsín también la maltrataba cuando Argeló era el gobernador. Sí, Carlos, son distintos matices dentro de la Unión Cívica Radical. Yo he participado de muchos debates. Santos incluido. ¿Santos? Incluido. No, Santos es candidato del PRO. Yo he hablado con Santos. Soy amigo de Gustavo. Yo voy a ser candidato del PRO. Hombre de Schiaretti, hombre de Macri. Mientras sea candidato del PRO, ¿cuál es el problema? Yo no voy a vetar a nadie. Hay que ver. ¿Vas a aceptar vos que venga un hombre de Buenos Aires a ponerle el candidato? Yo voy a aceptar lo que la Unión Cívica Radical disponga. Y esto, nosotros somos el único partido organizado acá, aunque estamos enfrentados muchas veces a los distintos matices, pero estamos tratando de recuperar ese tema. Pero acá te quiero decir, nosotros sí, yo soy un tipo que quiere conformar la alianza, pero la unidad conceptual. Esto es lo que hay que dejar claro. No, yo vengo de la escuela de cuando tuvimos que hacer la alianza con el Frepaso. No lo hicimos con Ramón Bautista Mestre padre, porque no teníamos la unidad conceptual. Y no lo hicimos. Leonardo, los cordobeses que son tan orgullosos. Sí. No hablo como distante de los cordobeses, porque tenemos que decir, los cordobeses somos orgullosos de su independencia, etcétera. Siempre le imponen desde afuera un candidato, o los candidatos para los cargos primordiales, sobre todo la fórmula gubernamental, etc. La presencia de Macri en Córdoba, él se autoasume como uno más, pero con preponderancia, en Córdoba. Tal así que en un momento determinado pensó radicarse. Sí, dijo que va a venir a vivir más tiempo a Córdoba. ¿A usted le transmite la idea de que él tiene predominio sobre un sector importante de la opinión pública como para direccionar un voto en Córdoba? Yo creo que el tiempo de Macri está vencido, políticamente. Es una definición muy importante esa. El tiempo de Macri... Yo creo que la gente lo votó, apostó, le creyó, le dio la oportunidad y... Lo que pasa es que en la Argentina se vota el menos peor, como dicen en el campo. Entonces, de acá hasta que postulen del otro lado hay que ver... Y esa es la lógica que nos está matando. Estamos en las inmediaciones. Así estamos. Borioli, ya definitivamente el frente de todo no tiene nada que ver con Hacemos por Córdoba. Nada. Ninguna relación. No, hasta hoy. No sé. No sé. ¿Usted le abre todavía un compás de expectativas a la posibilidad de que haya un entendimiento entre esas dos fuerzas que no tienen, al margen de decirse peronistas, no tienen nada en común? El peronismo cordobés vivió siempre atado a las decisiones de Buenos Aires. Y lo dijo el Turco. Schiaretti no es peronista. Ahí hay un montón de votos macristas. Y no me llamaría la atención de que muchos, tentados por la posibilidad del cargo, de seguir incidiendo, faltando muy poquito, avalen las listas surgidas del PANAL. Sin embargo, las encuestas revelan que le va a costar muchísimo, no obstante el gran predominio que tiene como figura Schiaretti, que Hacemos por Córdoba no tiene el mismo grado de aceptación de él. Lo que dijo Leo de que el tiempo de Macri está vencido, el Schiaretti también, con la diferencia que él va a correr para adelante y por eso dice voy a ser candidato a presidente. A los compañeros no peronistas, sino de ese cordobesismo maldito que nos viene sojugando de hace tantos años, 22, le van a dar la veña para que el gringo siga siendo el gran caudillo. Hay un enigma en la izquierda. Posibilidades de alianza en la izquierda tampoco se avisoran.
No, sí, claramente. Nosotros ya en las últimas elecciones conformamos el Frente de Izquierda Unidad y la idea es sostenerlo. Pero quedan muchos otros sectores que se autotitulan de izquierda o que son de izquierda y tienen vocación de cambio, que no pertenecen a esta alianza. Justamente, desde el MST somos y venimos peleando para la ampliación del Frente de Izquierda Unidad, no solo a otros partidos de izquierda, como bien decís vos, que pueden existir, sino fundamentalmente nos interesa... No que pueden existir. Sí, bueno, hay que ver también la extensión de esos partidos, digamos, no estamos hablando de organizaciones muy grandes. De todas maneras, a mí me parece que el gran potencial está en la izquierda independiente, la izquierda social. Nosotros tenemos un montón de activistas en nuestro país en materia de género, en materia ambiental, por los derechos humanos, contra el gatillo fácil. Hay un montón de gente que hoy no está contenida en ninguna estructura, en ningún espacio político. Y creo que es un gran desafío para la izquierda, que ya hizo un gran paso con el Frente de Izquierda Unidad, de poder ampliarse a todos estos sectores para hacer una alternativa. Yo la verdad que con lo que decía Leo de esto de que se vota el menos peor, creo que es la lógica que nos ha llevado a esta situación, y después uno está en un balotaje donde tiene que votar entre Guatemala y Guatepeor y te querés morir realmente. Entonces yo creo que este año tenemos una oportunidad porque no se elige gobierno, ni tampoco está en cuestión la gobernabilidad, que es lo que va a querer instalar el gobierno nacional, de que acá se pone en juego la gobernabilidad. No, porque si uno, de hecho, digamos, está claro, digamos, que el gobierno de Fernández es el que ha recibido más apoyo en todas las leyes del Congreso de la oposición. O sea que en todas las cosas fundamentales votan para su el amigo macrismo lo Gustavo mismo. Santos. ¿Hay resistencia en el radicalismo? La resistencia es candidato del PRO, Carlos, no es candidato del radicalismo. Tiene que ver el radicalismo. Puede ser candidato de Schiaretti también. Es de origen radical, sí, pero a ver, lo conozco y mucho. Puede ser también candidato de Schiaretti, fue funcionario de Schiaretti. Candidato de Schiaretti, candidato de Cobos. ¿Fue legislador por usted? Sí, pero a ver, compartió la banca conmigo. ¿Pero qué te quiero decir? Se pusieron de acuerdo en algo, está bueno. ¿En qué? Antes que termine el programa. No, pero es que estamos de acuerdo. No me voy a poner de acuerdo nunca. Eso es el cordobesismo. No es Santos de mi devoción. Es enemigo del cordobesismo puro. Yo era enemigo del cordobesismo. Es acérrimo. Lo padecí. Por eso digo enemigo. Santos ha sido funcionario de Martí, de... Con la rapidez que tiene Leonardo, los captura el acto. Sí, de la Sota. Y puso en la escena el cordobesismo. Ha sido buen funcionario. No, pero se equivocó conmigo, yo con el cordobesismo. Ahora, puso en escena la historia de lo que es él ha manifestado ser candidato del 83 ahora Córdoba solamente tuvo 4 gobernadores. Sí. Así es. Nada más. ¿Cómo? 4 gobernadores nada más. Angelo Mestre y 3 periodos para cada uno de ellos. En las otras provincias ha habido gobernadores. Bueno, sería muy largo entrar a enumerar. Gracias a todos. Muchas gracias. Y mucha suerte. Y sobre todo en la pandemia. He pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integró